La tumba de Michael Jackson fue abierta después de 15 años y lo que encontraron allí dejó al mundo en shock. Una de las mayores leyendas de la música partió en 2009, pero su muerte nunca dejó de estar envuelta en misterio. Desde las extrañas circunstancias que rodearon sus últimos momentos hasta las polémicas sobre dónde fue realmente enterrado, Michael Jackson sigue siendo un enigma que desafía al tiempo. Ahora, acaba de surgir un nuevo e impactante giro. Después de 15 años, informaciones indican que su tumba fue finalmente abierta, y lo que encontraron en su interior simplemente cambió todo lo que creíamos saber sobre el rey del pop. La pregunta que siempre resonó entre fans y teóricos de la conspiración vuelve a cobrar fuerza. ¿Michael Jackson fue realmente sepultado en el Forest Lawn Memorial Park? La ausencia de visitas de la familia, la ubicación superprotegida e incluso declaraciones enigmáticas de personas cercanas siempre alimentaron los rumores de que el ataúd exhibido en su funeral podría estar vacío. Y ahora, con esta nueva revelación, surgen nuevas dudas y la historia puede que nunca vuelva a ser la misma. Antes de continuar, deja tu like para apoyar este contenido y suscríbete al canal. Tu suscripción es fundamental para que YouTube siga recomendando nuestros videos y nos ayude a traer más investigaciones como esta. Si puedes apoyar aún más, deja un Super Thanks, que es una forma directa de fortalecer nuestro trabajo. Pero si no puedes, no hay problema. Simplemente comenta aquí qué fue lo que más te sorprendió hasta ahora, porque tu participación marca toda la diferencia. Y mantente atento, porque la última revelación de este video es la más impactante de todas. Lo que fue encontrado en la tumba de Michael Jackson puede cambiar todo lo que creíamos sobre su muerte e incluso sobre su verdadero destino. Así que mira hasta el final y prepárate para sorprenderte con uno de los mayores misterios de la historia de la música. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en la hacía sentir un miedo constante. Desde muy temprano, Michael demostró una aptitud musical extraordinaria. Su carisma natural, combinado con una voz poderosa y habilidades de baile poco comunes para un niño, lo convirtieron rápidamente en el centro de atención dentro del grupo que pasaría a llamarse The Jackson 5. Los ensayos eran agotadores y se realizaban a diario en la pequeña casa familiar. Si alguno de los hermanos cometía un error, Joseph no dudaba en gritar o incluso castigarlos físicamente. Para Michael, esto creó un ambiente en el que el perfeccionismo se volvió una necesidad y no una elección. Aprendió desde muy joven que fallar no era una opción. A pesar de la rigidez del padre, los primeros años con The Jackson 5 también estuvieron marcados por momentos de alegría y complicidad entre los hermanos. Michael era muy cercano a Marlon, con quien compartía habitación y jugaba siempre que tenía tiempo libre. Sin embargo, el éxito que la banda alcanzó rápidamente le arrebató la infancia. Aún muy joven, Michael ya viajaba constantemente para presentaciones en clubes y competencias musicales, muchas veces durmiendo en autos o en los bastidores de teatros mientras su padre negociaba contratos. Comenzó a comprender que su vida no sería como la de otros niños. Cuando los Jackson 5 firmaron con Motown Records, la realidad de la fama golpeó a Michael de lleno. Tenía apenas 10 años cuando su vida se convirtió en un torbellino de ensayos, grabaciones, viajes y presentaciones. Él y sus hermanos fueron moldeados para convertirse en estrellas, pasando por rigurosas sesiones de entrenamiento vocal y coreográfico. Motown quería que el grupo tuviera una imagen impecable, lo que significaba que incluso su comportamiento fuera del escenario era monitoreado. Michael, que aún era un niño, comenzó a sentir el peso de esa responsabilidad. Con frecuencia era separado de amigos de su edad y tenía poco tiempo para juegos normales. Mientras otros niños jugaban al fútbol o andaban en bicicleta, él estaba en estudios de grabación o actuando frente a multitudes. Empezó a sentir una profunda soledad, un sentimiento que cargaría a lo largo de su vida. Otro factor que marcó su infancia fue la pubertad precoz. Como vocalista principal del grupo, su voz era uno de los mayores atractivos de los Jackson 5. Cuando comenzó a notar cambios vocales, entró en pánico. Existía una enorme presión para que su voz permaneciera intacta, y eso le generó un estrés profundo. Más tarde relató que, en esa etapa, lloraba solo antes de dormir, temiendo que su carrera terminara si su voz cambiaba demasiado. La relación de Michael con sus hermanos también se vio influida por el éxito. Mientras estaban unidos en el escenario, fuera de él las tensiones aumentaban.
Algunos hermanos sentían envidia del protagonismo que él recibía, especialmente Hermione, quien en ciertas ocasiones mostró celos abiertamente. Para Michael, esto resultaba confuso, pues a pesar del amor por su familia, se sentía cada vez más aislado dentro de su propio hogar. Desde joven, su timidez y la forma en que fue criado influyeron directamente en la manera en que se relacionaba con las personas, especialmente en el ámbito romántico. Creció bajo la mirada del público, con la carrera siempre en primer lugar, lo que hizo que tuviera pocos momentos para construir relaciones genuinas fuera del universo del entretenimiento. Con el paso de los años, su vida amorosa se convirtió en uno de los aspectos más debatidos por los fans y la prensa, alimentada por rumores, declaraciones inesperadas y decisiones que sorprendían incluso a quienes lo conocían bien. Al inicio de la adolescencia, cuando ya era una estrella de Motown, Michael tuvo algunas pasiones platónicas por artistas y modelos que veía en revistas o conocía en eventos. Llegó a admitir en entrevistas que se sintió cautivado por Diana Ross, a quien consideraba una musa inspiradora. Ella era una figura materna y, al mismo tiempo, una mujer fascinante para él, despertando sentimientos que iban más allá de la simple admiración. Durante años, Michael decía que ella era su referencia de belleza y sofisticación, mencionando que soñaba con casarse con alguien como ella. Sin embargo, a pesar de la cercanía entre ambos, nunca hubo una relación romántica confirmada, y Diana siempre lo trató como a un hermano menor. Otro nombre frecuentemente vinculado a Michael en los primeros años de su fama fue Tatum O'Neal, hija del actor Ryan O'Neal. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y pasaron tiempo juntos, desarrollando una amistad muy cercana. En entrevistas, Michael reveló que se enamoró de ella y que habría sido su primer amor real. No obstante, también contó que, a pesar del cariño que sentía, tenía miedo de la intimidad y no se sentía cómodo con la idea de una relación más profunda. Tatum, por su parte, afirmó años después que Michael era muy ingenuo e inseguro en ese aspecto, lo que pudo haber sido un reflejo de su crianza rígida y de la presión constante por ser una figura pública. Con el tiempo, a medida que su fama crecía y su imagen se volvía cada vez más icónica, los rumores sobre posibles romances se multiplicaban. Fue frecuentemente asociado con Brooke Shields, una de las modelos y actrices más famosas de la época. Ambos eran vistos juntos en eventos y parecían tener una química especial. Michael solía decir que Brooke era hermosa y que adoraba su compañía, pero la relación entre ellos siempre fue más cercana a una amistad que a un romance real. Brooke reveló años después que Michael le pidió matrimonio, pero que nunca se tomó la propuesta en serio, pues creía que él no estaba preparado para una relación de ese tipo. En los años 90, Michael sorprendió al mundo al anunciar su matrimonio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. La unión generó innumerables especulaciones, ya que muchos creían que se trataba de una estrategia de marketing para limpiar la imagen de Michael, que en ese momento enfrentaba las primeras acusaciones de abuso infantil. La pareja insistió en que la relación era genuina y que estaban enamorados, pero el matrimonio nunca pareció del todo natural para el público. Lisa Marie describió a Michael como un hombre extremadamente necesitado de afecto y emocionalmente intenso, que buscaba en ella una base segura para enfrentar los desafíos de su vida. Sin embargo, también reveló que tenía hábitos y comportamientos que hacían difícil la convivencia. Michael pasaba largos periodos aislado, estaba obsesionado con su trabajo y tenía dificultades para lidiar con exigencias emocionales. La relación terminó en divorcio 2 años después, y Lisa Marie contó que uno de los principales motivos de la separación fue la insistencia de Michael en tener hijos, algo para lo que ella no se sentía preparada en ese momento. Incluso después del divorcio, ambos mantuvieron contacto durante un tiempo y Lisa Marie llegó a declarar que nunca dejó de amarlo, pero que estar con él era emocionalmente agotador. Poco después, Michael se casó con Debbie Rowe, una enfermera dermatológica que había trabajado con él durante años. A diferencia del matrimonio anterior, este parecía basarse más en una amistad y en un acuerdo mutuo que en un romance apasionado. Debbie afirmó en varias ocasiones que su mayor intención era darle a Michael los hijos que tanto deseaba. Durante la relación, tuvieron 2 hijos, Prince Michael y Paris Jackson. Aunque parecía una relación tranquila, el matrimonio no duró mucho y ambos se separaron oficialmente en 1999. Tras el divorcio,
Debbie renunció a la custodia de los niños, dejando a Michael como único responsable de su crianza. Más adelante, retomó el contacto con sus hijos, pero la relación entre ellos se mantuvo distante durante muchos años. Una de las primeras grandes controversias en torno a Michael Jackson fue el cambio drástico en su apariencia. Durante los años 80, comenzó a mostrar una piel progresivamente más clara, algo que generó innumerables especulaciones y críticas. Muchos creían que estaba intentando deliberadamente blanquear su piel por no aceptar su identidad negra. Los rumores se vieron alimentados por su reclusión y por la falta de explicaciones directas sobre el tema. Con el tiempo, Michael reveló que padecía vitíligo, una condición que provoca la pérdida de pigmentación de la piel. Aún así, las dudas sobre el uso de tratamientos estéticos para alterar su apariencia nunca se disiparon por completo. Además del cambio en la piel, sus constantes cirugías plásticas también generaron una gran polémica. La forma de la nariz de Michael se fue volviendo cada vez más fina y afilada, algo que él siempre minimizaba en las entrevistas. Afirmaba haber pasado solo por 2 cirugías, pero especialistas señalaban múltiples intervenciones a lo largo de los años. Su apariencia comenzó a parecer artificial, en algunos momentos, incluso frágil, lo que dio lugar a rumores sobre posibles problemas de salud. El público se dividía entre quienes creían que era una víctima de una industria cruel que exigía perfección y quienes pensaban que se estaba destruyendo voluntariamente en la búsqueda de una imagen idealizada. Otra gran polémica en la vida de Michael fue su relación con los niños. Desde muy joven, expresó una profunda identificación con la infancia, algo que se reflejaba en su personalidad y en su forma de vivir. Construyó Neverland, un rancho lleno de juguetes, zoológico y parque de diversiones, donde con frecuencia recibía a niños para pasar tiempo con él. Lo que para algunos parecía un gesto de generosidad y afecto, para otros despertaba sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El primer gran escándalo surgió en 1993, cuando Michael fue acusado de abuso infantil por Evan Chandler, padre del niño Jordan Chandler. El caso generó una enorme conmoción y un intenso debate en los medios. Michael siempre negó las acusaciones y afirmó que estaba siendo víctima de un intento de extorsión. Para evitar un proceso largo y desgastante, aceptó pagar un acuerdo millonario a la familia del menor. Ese pago alimentó aún más las dudas, ya que muchos lo interpretaron como una admisión de culpa, mientras que otros lo vieron como una forma de cerrar un capítulo doloroso sin prolongar el sufrimiento. Años después, en 2003, surgió una nueva acusación. Esta vez, el caso alcanzó proporciones aún mayores y dio lugar a un juicio que se convirtió en uno de los eventos más mediáticos de la historia. Michael fue acusado de abusar de un niño llamado Gavin Arvizo, quien había sido su invitado en Neverland. El juicio reveló detalles de su vida íntima, sacando a la luz testimonios de exempleados y personas cercanas a él. Durante el proceso, surgieron historias sobre supuestas prácticas inusuales dentro del rancho, como la presencia de alarmas en su habitación y relatos de que niños dormían en su cama. La defensa de Michael sostenía que él era simplemente una persona con una mentalidad infantil, que veía a los niños como amigos y no como víctimas. Tras un juicio exhaustivo, Michael fue absuelto de todas las acusaciones. Sin embargo, su reputación nunca volvió a ser la misma. Además de los escándalos judiciales, su relación con la industria musical también generó controversias. En 2002, hizo declaraciones públicas contra Sony Music y su entonces presidente, Tommy Mottola. Michael acusó a la discográfica de ser racista y afirmó que Mottola era una persona cruel que perjudicaba a los artistas negros. Estas declaraciones causaron un gran impacto en la industria y alejaron a Michael del ambiente musical durante un tiempo. Muchos creían que estaba librando una guerra contra fuerzas poderosas que querían controlar su carrera, mientras que otros pensaban que se encontraba paranoico y cada vez más aislado. Uno de los momentos más famosos fue su entrevista con Oprah Winfrey en 1993, una de las primeras veces en que habló abiertamente sobre cuestiones que lo habían rodeado durante años. Durante la conversación, Michael abordó su relación con su padre y describió los castigos físicos que sufrió en la infancia. Reveló que Joseph Jackson era extremadamente estricto y que con frecuencia lo castigaba con violencia si cometía algún error durante los ensayos. Dijo que se sentía aterrorizado por la presencia de su padre y que, en algunas ocasiones, incluso llegaba a vomitar de los nervios cuando se acercaba.
Estas declaraciones impactaron al público, pues hasta entonces la familia Jackson siempre había intentado mantener una imagen de unión y renuncia, y que jamás haría daño a ningún niño. Esta declaración encendió de inmediato un nuevo debate mundial sobre su comportamiento e intenciones. A partir de ese momento, la percepción pública sobre él comenzó a cambiar aún más, pues muchos no lograban entender su visión sobre ese tipo de relaciones. Además, en ese mismo documental, Michael hizo declaraciones sobre la manera en que criaba a sus hijos, lo que también generó polémica. Explicó que mantenía un control riguroso sobre su exposición y que se aseguraba de protegerlos al máximo, por lo que siempre los hacía usar máscaras o pañuelos que cubrieran su rostro cuando salían en público. Dijo que su intención era garantizar que tuvieran una vida normal y no fueran blancos constantes de la prensa, como él lo fue durante toda su vida. Muchos admiraron su deseo de proteger a sus hijos, pero otros lo vieron como una actitud extrema, casi paranoica, que podría afectar a los niños en el futuro. Otro momento emblemático fue cuando Michael dijo que, si moría de manera misteriosa, la gente debería investigar, porque estaba seguro de que existían fuerzas poderosas en su contra. Esta declaración alimentó diversas teorías de conspiración tras su muerte, ya que muchos creen que él sabía que estaba en peligro. Sus problemas financieros, los conflictos con discográficas y su creciente dependencia de medicamentos generaron sospechas de que algo mayor podría estar detrás de su fallecimiento prematuro. Esa declaración, que en su momento pudo parecer un simple desahogo, se convirtió en uno de los puntos más debatidos por fans e investigadores que intentan comprender los verdaderos motivos detrás de su muerte. Además de estas declaraciones, Michael también hizo comentarios inusuales sobre su visión del mundo. Siempre hablaba de su conexión con los niños y de cómo veía en ellos una pureza que los adultos habían perdido. En algunas entrevistas llegó a afirmar que nunca se sintió completamente adulto y que aún percibía el mundo con los ojos de un niño. Para él, esto no era algo negativo, sino una manera de mantener viva la inocencia y la creatividad. Esta visión fascinaba a algunos, pero incomodaba a otros, pues parecía alejada de la realidad para un hombre que llevaba mucho tiempo en la etapa adulta. Otra declaración destacada fue sobre el matrimonio y el amor. Michael decía que soñaba con encontrar a alguien que realmente lo comprendiera, pero que era difícil confiar en las personas debido a su fama. La muerte de Michael Jackson el 25 de junio de 2009 fue uno de los momentos más impactantes en la historia de la música y del entretenimiento. El mundo se detuvo en shock ante la noticia de que el rey del pop había fallecido a los 50 años, dejando atrás un legado incomparable y una serie de misterios que hasta hoy generan debates. Desde las circunstancias que llevaron a su muerte hasta la controversia en torno a su tumba y las teorías que surgieron a lo largo de los años, este capítulo final de su vida se convirtió en uno de los más debatidos y envueltos en misterio. En la mañana de aquel fatídico día, Michael se encontraba en su mansión en Holmby Hills, Los Ángeles, preparándose para la tan esperada gira This Is It, que marcaría su regreso triunfal a los escenarios. Sin embargo, su salud ya no era la misma. Los relatos indican que sufría de insomnio severo y dependía cada vez más de medicamentos para poder dormir y lidiar con las presiones de su agotadora rutina. Su médico personal, Conrad Murray, era el responsable de administrar estos fármacos, incluido el potente anestésico Propofol, que debería haberse utilizado únicamente en hospitales y bajo estricta supervisión. Ese día, Murray encontró a Michael sin signos vitales e intentó reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. La ambulancia llegó a la mansión y lo trasladó de urgencia al Hospital UCLA Medical Center, donde fue declarado muerto oficialmente a las 14:26. La noticia se difundió rápidamente, y en pocas horas, fans de todas partes del mundo comenzaron a reunirse frente al hospital, su casa y lugares icónicos de su carrera para rendirle homenaje. El shock era absoluto. ¿Cómo podía uno de los mayores artistas de la historia haber partido de manera tan repentina? La causa oficial de la muerte se determinó como intoxicación aguda por propofol y benzodiazepínicos, sustancias que Michael había estado usando bajo prescripción médica para tratar su insomnio. Las investigaciones señalaron que Conrad Murray había administrado una dosis letal del anestésico sin las precauciones médicas adecuadas, lo que llevó a su condena por homicidio involuntario en 2011. Sin embargo, muchas preguntas quedaron sin respuesta.
¿Por qué un médico experimentado permitiría que un paciente tomara un anestésico tan peligroso en un entorno doméstico? ¿Realmente Michael deseaba este tipo de tratamiento? ¿O fue víctima de negligencia médica? La muerte de Michael Jackson inmediatamente generó una ola de teorías de conspiración. Algunos fans creían que había sido asesinado por fuerzas poderosas que no querían que recuperara el control de su carrera y de su fortuna. Otros llegaron a sugerir que había simulado su propia muerte para escapar de la presión y de los problemas financieros que enfrentaba. Estas teorías se alimentaron de relatos de personas que afirmaban haber visto a Michael vivo después de su supuesta muerte, además de inconsistencias en documentos y testimonios sobre los últimos momentos de su vida. Tras su muerte, la cuestión del lugar de su entierro también se volvió un tema controvertido. Inicialmente, se especulaba que Michael podría ser sepultado en Neverland, el rancho que fue su hogar durante muchos años y un símbolo de su visión de un mundo ideal. Sin embargo, la familia rechazó esta idea, afirmando que él no quería ser enterrado allí debido a los recuerdos dolorosos asociados a las acusaciones de abuso infantil que enfrentó. La búsqueda de un lugar adecuado se extendió por semanas, hasta que se tomó la decisión. Sería sepultado en el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, uno de los cementerios más famosos y exclusivos de Estados Unidos. Incluso con esta elección, surgieron nuevas polémicas. La tumba de Michael Jackson fue diseñada para ser inaccesible al público, algo inusual para una celebridad de su magnitud. A diferencia de otras estrellas que tienen lugares de descanso abiertos para visitas de fans, como Elvis Presley en Graceland o Jim Morrison en el cementerio Pere Lachaise, la tumba de Michael está protegida por seguridad extrema y ubicada dentro del Great Mausoleum, un edificio con acceso altamente restringido. Solo familiares y personas autorizadas pueden visitarla, lo que generó insatisfacción entre los fans que querían rendirle homenaje de cerca. Este absoluto secreto sobre su tumba alimentó aún más teorías de que su cuerpo no estaría realmente enterrado allí. Algunas especulaciones sugieren que la familia habría trasladado sus restos a otro lugar, posiblemente a Neverland o incluso a un sitio desconocido. Estas teorías se intensificaron cuando se reveló que, durante el funeral privado, el ataúd permaneció cerrado todo el tiempo, impidiendo que alguien confirmara la presencia del cuerpo. Otro detalle curioso que generó más sospechas fue la manera en que se organizó su funeral. La ceremonia oficial, transmitida mundialmente, se realizó en el Staples Center, en Los Ángeles, en julio de 2009. Pero su entierro solo ocurrió meses después, en septiembre. Este retraso inusual generó dudas sobre lo que realmente sucedía tras bambalinas. Además, los relatos indican que la familia tuvo desacuerdos sobre el lugar del entierro y sobre la forma en que Michael debía ser recordado, haciendo el proceso aún más turbulento. Incluso tras su sepultura, su tumba continuó siendo un punto de misterio. Fans reportaron que nunca vieron flores frescas ni señales de que la familia visitara el lugar regularmente, lo que levantó dudas sobre si realmente estaba allí. Algunos miembros de la familia Jackson, como la Toya Jackson, hicieron declaraciones que solo aumentaron las incertidumbres. Otra polémica relacionada con su tumba fue la ausencia de una lápida tradicional. Durante años, no hubo ninguna inscripción o indicación pública del lugar exacto donde estaba enterrado, algo sumamente inusual para una figura de su magnitud. Este detalle reforzó aún más la teoría de que la tumba podría ser solo un lugar simbólico y que sus restos mortales se encuentran en otro sitio. Además de su influencia musical, Michael Jackson también rompió barreras raciales en la industria del entretenimiento. Incluso después de su muerte, su música sigue siendo redescubierta por nuevas generaciones. Las plataformas de streaming mantienen sus éxitos en la cima de las listas, y sus videos acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube. Su estilo inconfundible todavía inspira a nuevos artistas, quienes con frecuencia hacen referencia a él en sus presentaciones y producciones musicales. Estrellas como Beyoncé, The Weeknd, Bruno Mars y Justin Timberlake han declarado abiertamente que Michael fue su mayor inspiración, lo que demuestra cuánto sigue vivo su impacto en el panorama musical contemporáneo. Además de la música, su influencia en la moda también es notable. Las chaquetas icónicas que usaba, los guantes brillantes e incluso su forma de vestir en el escenario y en la vida diaria influyeron en tendencias que permanecen populares. Muchas de sus elecciones estéticas, que en su momento parecían audaces, se han convertido en referencias eternas dentro del mundo de la moda.
Casas de diseño y estilistas continúan rindiendo homenaje a su estilo, y su figura sigue siendo uno de los mayores símbolos de la cultura pop. Otro aspecto importante del legado de Michael Jackson es su filantropía. Donó millones de dólares a instituciones benéficas y utilizó su fama para promover causas sociales y ambientales. Canciones como Heal the World, Erson y Man in the Mirror reflejan su preocupación por problemas globales y su creencia en el poder de la música para impulsar cambios. Ayudó a niños en situación de vulnerabilidad, financió hospitales y participó en campañas humanitarias alrededor del mundo. Su impacto en esta área fue tan significativo que, incluso tras su muerte, su fundación sigue apoyando diversas iniciativas benéficas. A pesar de su brillante legado, su imagen sigue siendo motivo de debate. Documentales, libros y artículos continúan explorando su vida, sus decisiones y las polémicas que lo rodearon. Para algunos, es un genio incomparable que revolucionó la música y ayudó a moldear la cultura moderna. Para otros, es una figura enigmática, envuelta en misterios y cuestiones complejas. Lo cierto es que su relevancia nunca desapareció, y su nombre sigue siendo sinónimo de innovación y talento. Más allá del impacto en la música y la cultura pop, Michael Jackson también dejó una huella en la historia del entretenimiento en vivo. Sus shows eran verdaderas experiencias cinematográficas, con efectos especiales, coreografías elaboradas y una energía contagiosa. Elevó el concepto de gira a un nivel completamente nuevo, influyendo en la manera en que los artistas planean y ejecutan sus presentaciones alrededor del mundo. Hasta hoy, su trabajo se estudia y sirve de referencia para producciones de gran envergadura. Otro punto que refuerza su importancia es la forma en que su obra sigue siendo comercialmente relevante. Álbumes póstumos, colecciones especiales, reediciones y productos licenciados aseguran que su nombre permanezca vigente. Su influencia es tan grande que, incluso décadas después del auge de su carrera, sus canciones siguen siendo utilizadas en comerciales, películas y series, demostrando que su arte trasciende el tiempo.